En este vídeo hablaremos de la dificultad de pedir un préstamo en España y de por qué no nos interesa que los bancos en España se fusionen. Además, en nuestra sección de historias a largo plazo hablaremos del perfume y de los grandes márgenes de beneficio que tienen. También hablaremos de un famoso youtuber con más de 2 millones de suscriptores que comenzó siendo un simple barista y acabó teniendo un imperio del café. Y también de cómo los coches han subido casi un 70% en los últimos 10 años en España. ¿Pero nuestros sueldos también han subido lo mismo? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy estoy, como siempre, con mi queridísimo padre Carmelo. Y yo estoy con mi queridísimo hijo Quique. Y Quique, hoy, ¿qué tal? ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo has empezado? Pues muy bien. Bueno, para los que lo estáis viendo justo el jueves, que es cuando lo hemos publicado, que sepáis que estamos grabándolo el miércoles, así que feliz Día del Padre, papá. 19 de marzo. Pues muchas gracias, Quique, muchas gracias, hijo mío. Pues, y además, qué día más bonito, ¿eh? He salido yo de casa esta mañana y hacía un día increíble, o sea, esa temperatura que, pues que ya parece que, aunque ha habido nevadas días atrás, ya parece que la primavera ya empieza a dar esas pequeñas pinceladas, ¿no? Y que a gusto esos días que sales con esas buenas temperaturas, me encanta. Sí, porque estamos viviendo aquí entre lluvia cada 2x3, ¿eh? Estas últimas semanas miras en el móvil y casi todo es lluvia. Sí, es verdad, fíjate, una noticia que para otro podcast estará bien, es, José, los embalses de España están llenándose. ¿Sí? Estamos a tope de agua. Hay algo por ahí, alguno un poco corto, pero está entrando muchísima agua, así que eso va a ser beneficioso para el país. ¿Te das cuenta que al final la gente se queja de las cosas cuando les vienen mal dadas, pero cuando todo va bien o se están beneficiando, nunca se quejan, nunca nos quejamos? Siempre es así. O sea, las reseñas de los sitios normalmente son para quejarse y pocas personas hacen una reseña buena, ¿verdad? Sí, pero ¿Es verdad? Más allá de eso, por ejemplo, cuando te quejas de... Por ejemplo, yo no estoy aquí apoyando al Estado ni nada así, pero nos quejamos de los impuestos que nos cobran, pero luego te operan de no sé qué, te ahorras 4.000 euros, no dices nada. No, o luego vas por una carretera de puta madre que es gratis, imagínate, y tampoco no se lo agradeces a nadie y no piensas que qué bien ese servicio, ¿no? Que, insisto, yo no estoy apoyando aquí al Estado, sobre todo porque creo que porque haya cosas buenas no significa que esté bien organizado, ¿eh? Que también para esa operación quizá te has tirado 3 años esperando. Además. Pero bueno, que hay que quejarse menos en la vida. Yo creo que no nos tenemos que quejar tanto y tenemos que ser más agradecidos. Tenemos que creer que las cosas que suceden malas realmente es por nuestra culpa, no por terceras personas, porque entonces sentiremos que tenemos el control de cambiar las cosas en el presente. Si te quejas, es que hace malo todo el día, y entonces pues no te quejes del tiempo, no puedes hacer nada, no puedes cambiarlo. Pues di que es culpa tuya por esto, por lo otro, lo que sea, analiza bien y haz algo para mejorar eso. ¿Qué piensas? Así es, en nuestra ADN está quejarnos, pero también está buscar unas soluciones, ¿no? Al final, le da un golpe. Siempre hay muchas adversidades en el mundo, ¿no? En nuestra vida y contra más. Y si te quejas, se sufren más. Y si dices, bueno, es algo que ha venido en mi camino para mejorar y lo ves de una manera positiva, porque ha venido este problema, porque cómo buscar una solución, creo que podemos mejorar muchísimo nuestras vidas. Pasa con el tema de las energías. Tú te juntas con alguna persona que es amigo tuyo o conocido y no te juntas muy a menudo y muchas veces no sabes por qué, porque dices, te cae bien, es una persona guay. Y de repente, cada vez que te juntas con él, te empieza que si tal, que si mal, que si tal, que si los impuestos, que si tengo que pagar, que si el niño, que si tal, que si... O sea, te quita toda la energía. Te quita toda la energía. Y al final
hay que estar en el otro bando, hay que estar en tema positivo, siempre viendo lo mejor de cada situación, porque siempre que nos ocurre una situación en nuestras vidas, siempre es para mejorar. No hay mal que por bien no venga. O sea, y hay que pensar siempre así. Y el tema negativo y las cosas negativas hay que eliminarlas y relacionarse con amigos positivos. Totalmente. A ese tipo de persona lo podríamos llamar sanguijuelas emocionales o energéticas, porque las tienes en tu entorno, te van drenando energía, te van contagiando esa mala visión del mundo, ese pesimismo, y al final estás mucho peor, te has quedado hecho polvo. Tienes que desprenderte o alejarte un poco de ese tipo de gente y lo contrario, tienes que tú estar con personas que te den esa buena energía, que incluso te den ellos a ti, no como una sanguijuela, estar tú ahí quitando. Pero es verdad, ¿eh? Siempre dicen que si estás rodeado de 5 perdedores, tú serás el sexto. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Pues la verdad que... Dime con quién vas y te diré quién eres. Sí, sí, sí. No, pero o sea, totalmente. Todos creo que nos habremos imaginado a alguna persona o habremos pensado en alguien En algún momento determinado, exacto. que igual ya no le ves tanto o ya dices, pues mira, ahora que lo dices o ahora que lo estoy escuchando en este podcast, pues entiendo por qué no me apetecía quedar con este o con mi primo o con no sé quién o con tal. Y eso que le quiero mucho, me cae muy bien, pero algo hay en medio que dices, ¿por qué no quedamos? Sí. Así que la pequeña charlita esta introductoria, creo que el resumen puede ser ese. No hay que quejarse tanto, hay que atribuirse lo bueno y lo malo a uno mismo para poder tener el control, y hay que ver con quién te relacionas porque puede estar pasándote mucha factura. 100%. Y bueno, hoy traigo un tema muy, muy importante y muy guay, que hacía tiempo que lo llevaba viendo y he analizado un poco a esta persona. Es un youtuber inglés que se llama James Hoffman. Él lleva años en el mundo de la industria del café. Tiene un canal de más de 2 millones de personas, de suscriptores, solo en YouTube. En Instagram y en otras redes también tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Y crea contenido, divulgación sobre el tema del café. Hacen reviews de máquinas, de café, que si está barata, la cara, tipos, estilos, cultura, historia. Y la verdad me sorprende cómo en un nicho, ¿no?, que podemos contemplar como todo el mundo toma café, es cierto, pero ¿cuánta gente quiere ir más allá, ¿no?, de la simple taza que se toma ahí a las 8 de la mañana y se va a trabajar? Pues hay mucha gente que le interesa eso. Y un poco lo que traigo aquí es un desglose de cómo he visto entrevistas, he estado un poco analizando cómo triunfó él, cuáles son un poco sus secretos, cuáles fueron sus errores en el mundo del trabajo, cómo pasó de un canal de YouTube a también tener fuentes de ingresos muy, muy buenas y muy interesantes, y errores que tuvo también al crear su marca, al crear ciertas cosas que me parecen muy interesantes. ¿A ti, papá, te gusta el café? Me encanta, pero estoy súper deseoso de que me cuentes la noticia porque me estás contando cosas que me interesan muchísimo. Así que sí, me encanta el café, y me encanta el café de calidad, porque hay cafés que no me gustan nada. Es que el café es algo que, si se hace bien, es un espectáculo, y si se hace mal, que en la mayoría de los casos sucede, es un desastre. O sea, no sabes lo que cambia como un gin tonic. Un gin tonic bien hecho, un gin tonic mal hecho lo odio, no me gusta o me apasiona. Totalmente. Yo además me acuerdo de algún gin tonic que he tomado así, que pagas bastante dinero en Estados Unidos, y el concepto es tan distinto al que hacemos aquí que es como, joder, por un poquito más en España te ponen un gin tonic, vamos, que parece una ensalada, pero es la hostia. No, oye, el tema de los gin tonics y las ensaladas se ha diluido un poco, ¿no? Sí, sí. Ha bajado esa tendencia. Totalmente, y gracias a Dios. Yo creo que, bueno, nos estamos yendo un poco del tema del café, que es lo más importante,
Pero sí, sí, es verdad que tanto... Me acuerdo la primera vez que me tomé un gin tonic de esos, me tragué un- una bolita de estas un ginebro. ¿Cómo es? ¿Ginebro? ¿O es? Una bola de Enebro. enebro. Sí, que es lo de la tónica, lo de la ginebra. Joder, Ujú. me la tragué y dije, socorro. O sea, fue horrible, fue una mala experiencia. Os voy a contar unas cosas que he analizado de James Hoffman. O sea, es que una persona que tiene 2.300.000 suscriptores más o menos, para llegar a esos niveles, lo veo bastante, bastante complejo, ¿eh? Tiene vídeos de 5 millones de visitas, muchísimos, de 4 millones. O sea, tiene muchos vídeos muy potentes de mucha, mucha gente que, claro, se ha interesado. Y yo echando un poco la vista atrás pensaba, ¿cómo empezaría esta persona? ¿Directamente le gustó el café? ¿Se montó su canal? ¿O ya trabajaba? Entonces, un poco lo que he valorado y he visto es que esta persona era barista, o sea, él era camarero, él trabajaba en una cafetería. Hace 20 años empezó en el tema del café. Y claro, un poco el trabajo de un barista, que hoy en día se dice barista, pero antaño un camarero de barra, de tal, Un un barman. barman, ¿no? Barista es especializado en cafés, ¿no? Y ya tiene un nivel superior y diferente. Pero claro, es el tipo de gente que suele estar en estos trabajos muchas veces lo hace porque mientras está estudiando o porque no tiene muchos estudios y no requieres como tanta cualificación, o lo haces durante una temporada hasta que encuentras otra cosa. Entonces, un poco lo que comentaba en alguna cosa que he visto de James Hoffman, que claro, eso es la visión que tenía mucha gente, pero claro, a él le enamoraba el tema y vamos, se obsesionó con el tema del café. Ya no fue como esa gente que, bueno, trabaja en algo, pum, pum, sino que él se obsesionaba mucho, ¿no? Con los sabores, con todas estas tipo de cafetera, que si la francesa, el esto, lo otro. Entonces, ahí ya se ve que había una pasión, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no, papá? Para crear un canal, para crear contenido de un nicho específico y hablar de una forma tan basada, ¿no? Necesitas pasión. Si no hay pasión, lógicamente no llegas a esos niveles ni puedes llegar a conseguir esa aceptación del público, porque la pasión que tú tienes inconsciente se transmite. O sea, si lo haces bien y es real, no es inventada, al final eso lo transmites y eso la gente lo percibe. Y eso es lo que hace que estos grandes canales, si no hay pasión, no existirían. Totalmente. Entonces, un poco lo que él dio ese paso y creó una cafetería física. O sea, abrió una cafetería creo que con algún socio. Fue como poco a poco, en el 2008 más o menos, se metió como a vender online. O sea, fue uno de los primeros. Al final también, muchas veces el que llega primero golpea dos veces, ¿no? El que golpea primero golpea dos veces. Se montó su pequeña cafetería, luego se metió en el tema del tostado del café, poco a poco, le iba gustando todo ese rollo, buscó cómo vender online, porque claro, empezaba a tener mucha comunidad, sobre todo en Instagram. En un principio no tenía tanta en YouTube, era más pues Instagram y fotos, pues como en 2008 literal, no sé ni si existía Instagram. Pero bueno, en los albores de las redes sociales, él ya llevaba unos años con esta pasión, ¿no? Entonces se metió en este tema. Y aquí de las cosas que veo interesantes, que creo que son muy valiosas, es que él decía que, claro, él tenía un Instagram de 20.000 seguidores, que en aquella época era algo muy, muy potente. Y hoy en día también está bien. La cosa es que él empezó a crear contenido en YouTube y nadie iba a YouTube. Veía como que era muy complicado pasar su audiencia de Instagram a ver vídeos de YouTube. Entonces, fue aprendiendo con el tiempo y, claro, uno de sus aprendizajes fue que tenía que hacer crecer cada plataforma de forma local, como quiero decir, ir creando un nicho, ir creando una comunidad en cada plataforma. Y al final, la gente que consumía Instagram no era la misma que consumía YouTube. Formato largo, vídeo más largo. Entonces,
se rindió de alguna forma en estar todo el rato intentando trasvasar a esa gente al formato de YouTube y directamente empezó lentamente a crear un contenido de calidad. Él hablaba eso mucho de pues, la calidad, hacerlo lentamente, hacerlo despacio. Y fíjate, hoy en día tiene más de 2 millones de suscriptores. A largo plazo. A largo plazo. Y bueno, eso me ha parecido como una cosa interesante, ¿no? Y entonces le preguntaban que cómo consejos también para una persona que quiere crear contenido, ¿no? Y el número 1, que ya lo hemos hablado, era que alguien que encuentre su pasión, o sea, que te asegures realmente que es tu pasión y que te obsesiones con ella. O sea, yo lo que veo es que tienes que tener antes como un fondo en el que te obsesionas, te gusta, lo disfrutas, de verdad crees que estarías 1000 horas haciendo aquí eso, y entonces eso es una forma de estudiar muy bien lo que luego vas a poder también comunicar, ¿no? Entonces tiene que ser algo que te apasione mucho. Y luego un segundo consejo que decía es que esto nadie te lo dice, pero que al inicio está bien ser un desastre, no pasa nada, hacerlo mal, hablar mal, mala luz, mal audio, no pasa nada. O sea, que él premia más valora a la gente que no te comas el coco y empieza. Y comienza. Eso es, aunque empieces de forma un poquito más rudimentaria o mala a nivel de contenido, o sea, con unos mínimos, ¿no? El audio sí que es importante y así, pero él valoraba eso, que no te comas tanto y que tampoco pasa nada, porque él decía que está bien que esté un poco mal porque tampoco te va a ver, tampoco te está viendo nadie, o sea, que había que relajarse un poco con eso, ¿no? Sí, eso de las pasiones que decías es importante porque tú puedes pensar que, joder, me apasiona el mundo de los diamantes porque es un mundo de negocios, de pasta, pero ¿realmente te apasiona por la pasta o realmente te apasiona de verdad? Esa es la diferencia. O sea, es verdad que hay que encontrar ese momento, o sea, ese producto, esa historia que realmente te apasione. No por el dinero, que también. O no porque te paguen más dinero las visitas si hablas de este tema mejores, sino porque... o de otro tema. O porque, buah, es que esto me va a traer un público súper cojonudo. La cosa es, ¿sabes de diamantes? ¿Sabes de relojes? Te apasiona de verdad. ¿Te apasiona tanto como para comprarte no sé qué libro, estar ahí leyendo y que si la tuerca es gris es de un modelo del 2016 y si la tuerca es negra es a partir del 2023 y que este está descatalogado y que esa marca es nueva en Corea? O las tallas de los diamantes, depende de qué tallado, de no sé qué, de la pureza, es muy complicado, ¿eh? Por eso, por ejemplo, que el otro día trajimos aquí a Aitor y a Íñigo Echezarreta, que os dejaremos por aquí el podcast por si no lo habéis visto o escuchado. Qué importante era tener un negocio detrás, un negocio sólido, ¿no? ¿Para qué te vas a poner a crear contenido? Que no hay no tiene por qué estar mal, ¿eh? Contenido acerca de relojes desde tu casa, sin tener ni relojes, ni una tienda para vender relojes. Yo veo que se puede y perfectamente, no digo que no, pero tienes que aprovechar las debilidades que tienes y utilizar las fortalezas. Por ejemplo, si tú tienes una marca de relojes, te va a costar hablar de otros relojes. Si tienes una tienda multimarca, es cojonudo porque puedes hablar de muchas marcas de relojes, pero no puedes hablar de otras tiendas, en teoría. Si no tienes tienda de relojes, puedes hablar con tiendas de relojes y visitar tiendas de relojes y que te enseñen los mejores relojes de aquí, de allá, hablar con expertos. Al final, yo lo que pienso es que tienes que aprovechar, ver tu debilidad y decir, ¿sabes? Como esto para mí es una debilidad, no voy a jugar en esta liga, voy a ir a lo que este no puede porque está destinado a morir aquí, pues yo voy a otra cosa. Claro. Eso lo veo súper importante. Súper importante, sí, eso es muy interesante. Es que eso sí que es importante. Y luego, bueno, una de las últimas cosas que destacaba James Hoffman es que porque él ha creado una marca sobre su propia persona, ¿no? Como él mismo, el que sale, se llama James Hoffman, en lugar de haber creado o de crear una marca, un canal de marca, ¿no? Canal personal o un canal como de una marca más tal. Y él hablaba, pues eso, que al final él, por ejemplo, lo que él enseña
es como que no lo enseña para vendértelo, sino para que aprendas a hacer mejores cafés, aprendas a disfrutar más. Esa es como su misión, es que la gente disfrute más los cafés, tenga más conocimiento y obviamente el mundo del café vaya para arriba. Y claro, dice que si eres un canal como de una marca o muy encorsetado, pues al final la gente va a pensar que no le hablas de la forma tan directa como ser una persona, ¿no? El que está ahí. Y bueno, ese era un comentario también de por qué él basaba toda su marca y toda su estrategia de contenido sobre su persona. Que bueno, también es interesante, la verdad. Hombre, es muy interesante porque cuando hablas de una marca te bloqueas otras y entonces siempre vas a hablar a los intereses de la marca y no vas a hablar lo más orgánico posible porque siempre hay unos intereses detrás. No digo que no estén los intereses como persona, pero al final es como, ¿qué intereses son los de este señor? Pues que la gente aprenda a hacerse un buen café, que conozca todos los secretos del café, que conozca todo lo que está dentro del café, las cafeteras, todo. Y en cambio una marca pues va a ir solamente, va a ser más marketing, anuncio marketing que realmente una masterclass o una Sí, forma de hablar de un producto abierto total, ¿no? o divulgación de cultura, de Eso algo. es. Y bueno, yo también traía a esta persona porque me gusta como un canal tan grande y ha logrado monetizar de una forma correcta su marca, seguirá con el tema del tostado del café, seguirá vendiendo online productos. De hecho, él comentaba que empezó creando productos propios, enviándolos él o teniendo una distribución logística propia. Y claro, pues entiendo que con estos niveles de envíos le costaría mucho, o sea, mucho trabajo. Entonces acabó delegando y acabó realizando productos más como que se hacían eh, como impresión por demanda o bajo demanda, ¿no? Entonces, imagínate una camiseta de la marca que cuando alguien la compra se ejecuta y se envía directamente y él no tiene que ni siquiera tocar esos productos nunca, ¿no? Entonces, él comentaba un poquito eso, que a él le sirvió ese tema para liberarse. Supongo que gana menos margen, pero se come menos la cabeza. Y claro, yo siempre pienso también, ese tipo de gente que igual no tiene un negocio físico donde siempre está, de repente, tener que estar, ¿no? Haciendo paquetes, esto, metiendo aquí y allá, o contratar a alguien para que lo haga, pues es un poco complejo. Necesitas ya como algo rodado, ¿no? Una logística propia o que no sea tan complicado meterte en eso. Hombre, al principio cuando empiezas pues es verdad que lo haces todo tú, ¿no? Pero es verdad que si al final tus miras son mayores y bueno, al final 2 millones y pico de suscriptores es muchísimo movimiento y vídeos con tantas visualizaciones pues hacen que al final ya estés como más asentado, entonces eso puedes delegarlo perfectamente y luego también hay mucho más volumen de venta, o sea, al final es verdad que gestionar una página web es un tostón y gestionar productos, compras, todo eso genera demasiada mal de cabeza, dolores de cabeza y que no llegan bien los envíos, que alguno falla, o sea, hay bastantes, te quita mucho tiempo de tu mente, te ocupa mucho tiempo. Sí, puede ocupar, pero a veces nos damos cuenta que trabajos normales ya te ocupan más o mucho más. Y también el tema online, por ejemplo, lo que comentábamos con Echezarreta el otro día, ¿no? Que si ellos reciben los pum, 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 todos los pedidos y venga, ¿cuántas chuletas en total? 19, las prepara, 19. Chistorras, 7, pu, 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 filetes, y luego empaquetar. Venga, 7 aquí, 3 allá, una ahí, pu, 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 pu. O sea, también es otro tipo de trabajo, pero es lo que digo. Mola si ya trabajas en algo así, estás en alguna tienda o en algún almacén o algo que ya cuentas con envíos, distribución, o sea, que se adapte un poco a ti. Si eres un creador de contenido que vives en una casa, en un piso, y de repente tienes que estar haciendo paquetes, que si el de correo sube por el ascensor, espera que te bajo los paquetes abajo, espera que me quiero ir esta semana de vacaciones, hostia, ¿qué hago? Paro la tienda online. Eso debe ser un rollo, en ese aspecto. No está hecho para todo el mundo.
No está hecho para todo el mundo. Pero bueno, por cierto, aprovechando que era el Día del Padre, a ver si aprovecho para ¿Ah? hacerte mi regalo. Gracias. Mira. Muchas gracias. Ah, mira. El mejor café en casa. Qué guay. Gracias. Es de James Hoffman. Qué guay. James Hoffman. Es el canal Sí, que sí, estábamos sí, hablando. Me gusta porque al final Bueno, es una de mis pasiones, ¿eh? tú creas contenido. Y de ese contenido, si vives solo de las visitas, es muy sacrificado y dependes mucho de los anunciantes, dependes de muchas cosas. Es un apoyo, es una pata, puede ser muy beneficiosa, depende del nicho, puede no darte tanto dinero. Luego tienes otro nivel que es, pues, sponsors. Cambio mis visitas, mi tiempo, a cambio de decir, mira, pues, melones no sé qué, ¿no? Y todo el mundo que está viendo esto lo está escuchando, digo, bueno, pues hoy colaboramos con Melones Rodríguez, los más dulces de España, yo qué sé. ¿No? Pues te Sí. pagan a cambio de eso, que está bien, pero es difícil conseguir sponsors. No es tan fácil. Necesitas convencer a la gente, no es fácil, hay que negociar duro y bueno. Y luego yo creo que ya hay otro nivel que para mí es el mejor nivel, que es crear tus propios productos, servicios o incluso ya crear compañías, empresas, invertir en otras empresas que vayan bien con tu marca. Eso ya es como otro nivel total. Y como nos gusta mucho el café, creo que venía muy bien relacionado con este mundo. Y ¿por qué no, papá? Igual hacemos nuestro propio libro de Cigar Specialist, ¿no? Por supuesto que sí. Me encanta. Bueno, luego te daré un abrazo. Pero sí, ahora que he visto esto del café, el libro, claro, yo siempre he tenido una pasión increíble por el mundo del café. De hecho, puedo contar una anécdota. Yo cuando tenía 19 años, yo tenía una cafetería y siempre me gustaba buscar un buen café. De hecho, no sé, siempre tenía esa inquietud de dar el mejor café. De ir más allá, ¿no? De ir más allá. Y me acuerdo que me vendía el café un amigo mío, muy amigo, que estuvo hasta en mi boda, fíjate. Y hay un momento en que encuentro un café de verdad en el mercado que me satisface total, que me apasiona y tengo que hacer el cambio. Entonces mi amigo que vendía café, pues tenía que decirle que cambiaba el café, que no era nada personal, que seguiríamos siendo amigos, pero bueno, pues que yo buscaba diferenciación, ¿no? Y perdí el amigo directamente. O sea, entendí que era un amigo de interés. Porque si hubiera sido un amigo de verdad, pues los intereses... Era amigo mío porque me vendía el café, bueno, también por esa relación, ¿no? Pero parte principal de la amistad era el interés, ¿no? Y desde entonces nunca me ha gustado esos amigos de interés, siempre huyo de ellos. De hecho, he tenido cosas en mi vida... He cortado relaciones por ese interés, ¿no? Porque veía que la amistad era un interés. Entonces, las amistades tienen que ser sinceras y tú tienes que creer en ti, y cuando tú crees hacer algo que crees que es lo adecuado para ti, pues si no quieres hacer daño a nadie, pero tienes que evolucionar. Sí. Y eso es un buen mensaje. No, es que yo le compré de toda mi vida porque somos le compraba a mi padre, le compraba a mi abuelo. Bueno, pues... Al final tú tienes que valorar si vas a crecer más o vas a ser como los demás, vas a estar estancado o quieres evolucionar, ¿no? Muchas veces las decisiones son muy complicadas, son muy difíciles, pero creo que a veces cortar un camino y cambiar otro es complicado, pero al final hace tuyo ser por encima de todo tu interés, lo que te quiere llevar en tu vida, ¿no? Creo que es bueno. Sí, la verdad que me ha parecido muy interesante eso y sobre todo yo creo que cuando tienes un amigo, el negocio es el negocio y la amistad es la amistad. Así debería ser. El negocio es el negocio y la familia es la familia. Es distinto. No creo que sea bueno
romper esas barreras, esos límites, o si de verdad es tu amigo de verdad, hay que hablar y decir, oye, creo que nuestro camino aquí se divide, mucho, mucho ánimo, ojalá, oye, si me sale alguien que le interesa, ya le diré tu contacto o lo que sea, pero ahora mismo necesitamos otra cosa. Y es lo que hay. Quiero decir, el que se enfade por eso y no te vuelve a hablar es que, pues sí, quizá el interés suyo no era solo, no era genuina amistad, era mi cliente y estoy aquí bailándole el agua o lo que sea, ¿no? Y cuando ya no es mi cliente, ala, que te den. Totalmente. Oye, ¿te ha gustado el tema este del café? A mí creo que era un tema fascinante y de negocio y que puede interesar mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es un tema que nosotros vamos a profundizar también porque nos gusta mucho. Y bueno, y hablando de otro tema, de un tema que... Y el tema de amiguismos, que también está ahí metido. El tema... Ahora recientemente ha salido la noticia de que el BBV va a hacer una OPA al Sabadell, que ya llevan tiempo dando guerra con este tema, que intentan no hacerlo, pero el BBV sigue ahí. Igual a mediados de año quiere empezar a hacer la OPA. No sé si al final será hostil o no. Pero bueno, eso, Quique, ¿tú qué crees? ¿Que puede ser beneficioso para el mercado que se fusionen los bancos o crees que no? ¿O crees que está bien? O sea, literalmente está diciendo, te voy a comprar a tanto... Atando la acción. Y entiendo que irán a donde todo el mundo que tiene acciones de eso y se las comprarán a todos. Eso es. Al final o lo fuerzan al final, muchas veces lo quieren forzar, por eso son las OPAs hostiles, pero al final es eso, es comprar otro banco. O sea, es eso de las fusiones, entre comillas, siempre hay alguien que es el ganador, ¿no? El vencedor, ¿no? O el capitán de la barraca o del barco, lo que sea. Pero sí, el tema del crédito hoy en día cada vez en España es mucho más complicado. O sea, se fusionan los bancos y cada vez hay menos crédito. ¿A qué te refieres con que cada vez hay menos crédito? O sea, tú tienes un préstamo. Imagínate, hay muchísimas empresas que funcionan con los créditos, la mayoría funcionamos con créditos. Tú tienes un crédito, un préstamo en un banco, en el Sabadell, por ejemplo, y tienes otro préstamo en el BBV. Juegas con dos bancos, tienes... Joder, esto qué lío. La primera vez que me pongo este reloj y vaya lío, que jaleo. Y esos créditos, o sea, tienes dos créditos y bueno, pues vas operando, haces compras, pues al final tú necesitas invertir porque hoy en día muchas veces cuando compras, sobre todo fuera de España, tienes que adelantar el dinero, a veces hasta 2 meses, incluso 3 y más anticipado. Entonces al final, pues necesitas esos créditos. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos bancos se fusionan o uno compra al otro o uno se lo come como un tiburón? Porque al final para mí son tiburones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando se van a renovar esos préstamos, normalmente lo que hace es que ese préstamo que tenías en ese banco y ese préstamo que tenías en el otro, que eran, por ejemplo, 100.000 y 100.000, de repente se une y te dan pues 120.000. O sea, te reducen. Al final, hoy en día necesitamos tener dinero para hacer compras y hoy en día, como hay muchísimos gastos, como hay muchísimos empleados, como cada día nos crujen impuestos y tenemos muchísimas... Bueno, al final todo sumas dentro de una empresa y hay unos gastos enormes, no tienes tanta capacidad de ahorro. Entonces, muchas empresas como que viven al día o viven o subsisten, ¿no? Cada vez que hacen una compra de ropa, pues las boutiques pues tienen que hacer la compra del año anterior, el próximo año compran, un año antes. El año que viene. Las colecciones compran antes, una temporada antes, entonces todo eso son inversiones constantes. Claro, si al final te limitan el crédito, porque al unir bancos te han reducido, pues te están limitando tu negocio. O sea, realmente vas a tener menos capacidad de exposición, vas a tener menos capacidad de volumen. Muchas veces tienes que comprar un volumen hoy y mañana ya no te lo dan porque ya lo han vendido. Entonces tienes que endeudarte ahora para poder vender durante un tiempo. Y todas esas situaciones, al final, el tema de que las fusiones de los bancos te van a reducir. Pues un poco lo que hace poco iba hablando también, que cuando tú, o sea, tienes que saber exactamente dónde invertir, porque hoy en día, más que nunca en la vida, a la hora de invertir en un negocio,
si inviertes y compras un local o compras un coche o compras cosas, ese crédito ya te está restando de tu crédito. Cada persona o cada empresa tiene un crédito de X. Si tú al final dices, pues voy a comprar un local porque me interesa, porque ese local, pues ya voy a pagar voy a pagar más que un alquiler, pero va a ser una base para mi negocio de futuro, para mi jubilación, para la hora de vender. Pero claro, si tú no te das cuenta que al hacer esa compra, cuando luego vas a comprar calcetines, que es tu negocio, dices, oye, mándame 10.000 calcetines. No, pero es que el banco solo te puede financiar 3.000. No, porque como tienes 60.000 aquí en el local que has consumido, pues ahora solo te puedo dar 3.000. O sea, dices, ostras, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que afinar lo que antes, pues tú comprabas una nave, ibas al banco, pedías un préstamo para esto, o hacías una línea de crédito para comprar producto fuera o lo que sea, o que te fabricaban aquí en España, que se siguen fabricando cosas. Nosotros seguimos comprando muchas cosas en España aquí, que sí, artesanos, cosas, hacemos cajas en España, hacemos muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que cuando tú haces esas compras, o sea, hoy en día más que nunca tienes que saber exactamente dónde vas a gastar y qué es lo que vas a comprar para que no te limite tu negocio, para que no limite tus compras de producto, porque realmente nosotros, en el caso que he puesto, no vendemos locales ni coches, vendemos calcetines, ¿no? O sea, tenemos que tener toda la base fuerte en los calcetines porque es lo que nos va a poder pagar un alquiler de local o pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto, estamos hablando un poco de este tema porque hace poco Quique y yo queríamos pedir una ampliación. Bueno, una ampliación no, la primera vez que vamos a pedir un pequeño préstamo. Un préstamo. Un préstamo en nuestra empresa, con los otros canales que tenemos. Y claro, que pides una miseria, porque pedimos nada, una miseria. Pedimos un poco por potenciarnos. Por no tener que invertirlo nosotros, sino que lo invierta el propio banco. De hecho, el propio banco nos decía, a ver, si facturáis esto al mes y queréis gastar esto y vais facturando, ¿verdad? Era como, ¿para qué queréis pedir dinero? Y era como, pues para usar tu dinero, no para usar el mío. Totalmente. Es que no, y además pues para hacer cosas, pues para volver a hacer más productos, crecer más rápido la empresa, lógicamente, es para eso. Para eso pagas sus intereses, ¿no? Bueno, la cuestión está que como llevamos un año solo trabajando en ese banco, menos de un año, y claro, todavía, y la base del negocio en absoluto está ahí, si no está en otro sitio, en otro banco, pues era como, no, pero es que tendrás que avalarnos con tu local. Y yo decía, bueno, a ver, me da igual realmente, ¿por qué no voy a avalar si creo totalmente en mi negocio? O sea, no tengo miedo de que me quiten el local, o sea, es que me da igual, o sea, solo faltaba. Pero luego le pregunto, digo, o sea, que tú a mí, porque un negocio que lleva menos de un año, que no me conoces mucho, me vas a pedir que avale con mi local para darme una cosa que vale 20 veces menos o 30, o así, y dices, y esa persona joven que está empezando, que quiere empezar, que tiene el gusanillo del emprendedor, esa persona joven, ¿qué préstamo le vais a dar? O sea, ¿cómo está iba a decir, país? ¿Cómo está este país que cuando alguien tiene una idea y quiere crecer y quiere hacer algo, va a ir al banco y se va a pegar un guantazo enorme con un muro terrible? Sí. O sea, eso es lo mío me da igual, no me importa porque, llevo muchos años trabajando, gracias a Dios. Pero esa persona joven o mayor que quiere, o veterana, que decide ser empresaria, que decide, porque es emprendedor, que decide crear algo, que quiere confiar en su persona y tirar para adelante, no tiene préstamo, no tiene crédito. O sea, crédito cero. A no ser que avalen sus padres. Bueno, si es mayor, si es veterano, pues puede que tenga ya cosas. Pero si eres un chaval de 20 años... ¿Cómo empiezas? O sea, tienes que crear negocios. Yo me estoy dando cuenta... Que facturen ya dinero. Me estoy dando cuenta que, claro, porque hay mucha gente joven que hace temas digitales, porque en el banco no le dan una. Coste cero. Claro. Venden bits. Venden bits en vez de átomos, ¿no? Como dice Eugenio. Claro, es que es la única manera... O sea, de hecho, no mucha gente se ha hecho
bueno, no tengo el dato, ¿no? Pero veo que esa gente, la gente joven, a través de YouTube y redes sociales, es cuando realmente puede funcionar y puede hacerse rico, pero en los negocios de a pie, la tienda física, la fábrica física, el almacén, ostras, si no tienes pasta, ¿qué haces? Es complicadísimo. Es complicado. O sea, eso me parece que es un error enorme para que un país crezca. Sí. O sea, es una zancadilla como una casa. Al final, ¿quién quieres que crezca? Al final son políticas que dices, bueno, no quiero que esa gente crezca, no quiero que si no damos crédito, los tenemos ahí siempre, siempre nos van a deber. Sí, al final el banco te vende dinero. Y ellos, claro que quieren prestar dinero sin parar, pero quieren tener la seguridad de que se lo vas a devolver y le vas a pagar los intereses de eso, que ahí está su negocio, ahí es donde ganan dinero ellos. Por supuesto que quieren dar dinero, pero cada vez está todo mucho más restringido y lo que comentamos ya como para dar el ciclo así, si encima los bancos se van fusionando entre ellos, cada vez hay menos lugares donde ir a pedir un crédito, una hipoteca. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, cuando tú vas a pedir un préstamo y solo hay un sitio donde ir a pedirlo, son las condiciones que ellos quieran. Si en cambio empiezan a surgir diferentes lugares donde ir a pedir un préstamo, pues también tendrán que competir un poquito entre ellos, en plan, pues yo me voy a arriesgar un poquito más, yo me voy a arriesgar un poquito más para pillar más créditos de este estilo. Entonces, todas esas cosas se van reduciendo y son peores de cara a pues todo esto de las fusiones de los bancos. Claro, y además... Encima cada vez, o sea, juntan sucursales, eliminan sucursales, eliminan mucha plantilla, porque al final el que cogía llamadas para un banco, pues la coge para los dos, y hay que incrementar un poquito, pues se incrementa, pero no necesitan 2 equipos completos de un departamento, ¿no? Va todo a reducir. Sí, exacto. Y lo que decía, que además, a la hora de pedir un pequeño préstamo, como ya llevas tiempo ya en negocio, y en este caso, en este banco llevas poco tiempo, te piden, oye, pues tráeme la cuenta de este negocio, la cuenta de este. Y dices, quieto. Y dices, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿me vas a pedir 1.000 para darme uno? O sea, como, no sé qué me estás contando. No, es que esto te va... Digo, pero a ver, o sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Me lo estás contando de verdad o qué? O sea, es increíble... Por eso debería triunfar Bitcoin y a tomar por culo los bancos. No. Y luego hemos hablado antes, al principio, el tema del amiguismo que decíamos antes del tema del amiguismo. Claro, al final el banco también juega... O sea, es verdad que gusta en una relación comercial tener amistad con la gente, pero al final un banco no es amigo. Un banco es amigo mientras tú le vas dando... Es como mi amigo el del café, ¿sabes? Es como mientras tú le das, todo funciona... Y cuando no le interesas, pues adiós Lucas, ¿no? De hecho, los bancos, fijaros lo que hacen una técnica que cambian, no digo que lo hagan todos, pero hay muchos bancos que cambian de personal para que no haya ese amiguismo de, es que le tengo que dar un préstamo porque es un cliente de toda la vida. Pero a la vez juegan con esos intereses, oye, qué guay, no sé qué bueno, no sé qué, pues para que sigas tú ahí, para a ver si le traes un seguro, a ver si le traes no sé qué, porque al final los bancos hoy en día, lo que dices, ellos venden dinero y hoy en día ya ni venden dinero, hoy en día venden seguros, venden un montón de historias que sinceramente hay otros sitios, otros negocios, otros mucho más especializados en eso. Y van a hacerte un traje a medida muchísimo mejor. El banco simplemente es por pillar esa comisión. Y luego a mí me ha pasado de tener algún seguro con algún banco y cuando he tenido un problema, o sea, no me han hecho ni puto caso. O sea, es que ni caso. Quiero decir que el banco realmente que se dedica a vender dinero y a venderlo de verdad, no a restringirlo, y que el tema de los seguros y eso, pues que... Porque luego dicen, no tenemos, es que ganamos poquísimo. Cuando ves las cifras de la pasta que ganan, dices, ostras, tampoco les va tan mal, ¿no? O sea, quiero decir que realmente ganan dinero, pero están, pues eso, pues como la gasolinera que ahora vende patatas fritas y un montón de cosas, pues ellos, el negocio está en los seguros, en no sé qué, no sé cuál, los planes de pensión, los planes de tal, todo eso, ahora incluso telefonía, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, la verdad que es un negocio que
que en sí no hay que tener nunca temor porque ellos venden dinero y tú puedes vender calcetines y los mismos derechos y la misma... Y somos iguales. No, y ya un poco para rematarlo, el tema es que también a veces nos prestan dinero, hacemos cosas buenas, tenemos negocio, generamos negocio y también es esa parte buena, como hablábamos al principio, que siempre nos quejamos de lo malo y no de lo bueno, pero también gracias a los bancos muchas veces hemos podido tener crédito, hemos podido comprar cosas, Por supuesto. hemos podido invertir y hemos podido llegar donde estamos gracias a los bancos. Eso es verdad. Exactamente. Eso también es un plus. Sí, pero bueno, es algo que espero que se solucione de alguna forma con nuevos instrumentos financieros para dar créditos a la gente de alguna otra forma. Bueno, traía yo un tema también interesante sobre el precio de los coches en España. Es verdad que a raíz de la pandemia, con toda esta crisis de los semiconductores claro, demandaban durante la pandemia, ¿no? Que todo el mundo estuvo en casa y tal, y el auge de, yo qué sé, pues la minería en criptomonedas, no sé qué, tal. Hubo escasez de estos dispositivos que cada vez más los tienen los vehículos, ¿no? Y más o menos en el 2021 hubo un buen repunte, pero la noticia que había visto en Business Insider es que en los últimos 10 años el precio de los coches en España ha subido un 68%. La verdad que me parece una buena subida y un poquito aquí lo que planteaban es si son un artículo de lujo a día de hoy o si siempre lo han sido, ¿no? los vehículos como un artículo de lujo. Y un poquito aquí lo que comentaban también es que el precio en el 2023, el precio medio de un coche usado, de comprar un coche de segunda mano, era de más de 20.000 euros. O sea, estamos hablando de que en 2014, o sea, más o menos hace 10 años, el coche de segunda mano, el precio medio eran 14.000 euros. El coche de segunda mano. De segunda no mano. Nuevo, ¿eh? No nuevo. De segunda mano y hoy eran en día es 14.000 euros. 20.000. 20.000 euros. 1.300. En muy Ostras. poco tiempo, claro, menos gente puede adquirir coches nuevos, van a la segunda mano. Entonces hay más demanda de esos vehículos. También hablaban un poco de que podría ser también como han hecho grandes inversiones también en vehículos electrificados, como llaman, ¿no? Los eléctricos, que claro, hasta que no se vendan muchos más eléctricos no podrán bajar precio de combustión interna, ¿no? De los vehículos de gasolina, diésel, etc. Y la verdad que estamos, yo creo que un poco en una encrucijada. También porque tu papá realmente siempre ha sido de comprar coches nuevos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no sé, igual es como que comprar un coche nuevo, como que es tuyo, como que no sé, pero hoy en día ya no estoy en esa chip, ¿eh? De hecho, también estaba pensando en siempre, pues el próximo coche que me compre será un eléctrico y por supuesto que no, lo tengo claro, que no. O sea, es un engañabobos total, ¿no? No digo que no funcione y tal, pero ahí discrepamos mucho y tenemos muchas cosas que contar también sobre este tema, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso de los eléctricos también depende para qué lo utilices, porque te puedes aprovechar de lo que existe, de la existencia ahora mismo de un coche eléctrico que para según qué desplazamientos te ahorras una pasta en combustible. Creo que cargar un coche eléctrico costaba 15 euros o algo así, un depósito. Tardas X tiempo. O sea, al final, yo por ejemplo, si fuera taxista, sí que cogería un coche eléctrico. Un taxista así de la ciudad, me pillaría un coche eléctrico. Tendrías que tener dos, pues si cuando se descarga uno, coger el otro. No, cuando pues llegaras a un nivel de batería, pues te irías a cargarlo o a tu casa. Al final, en San Sebastián, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajan los taxistas? No lo sé, pero para que les salgan su poco negocio tienen que trabajar muchas horas, ¿eh? Es verdad que están parados mucho tiempo en las paradas y todo eso, ¿no? También se recargan con los frenazos. Eso, en la ciudad duran mucho más los coches, eléctricos. Cuando sales por carretera a hacer viajes largos es cuando no es interesante un coche eléctrico. Ahí consume muchísimo más. Pero cuando frenan, en esos momentos
Se recarga. se recargan. O sea, tienen esa especie de dinamo para Claro, es que así debería de ser ser. eficiente. Claro. No, pero eso. O sea, al final también depende un poco de para qué lo quieras. Pero sí, yo creo que no hay nada más cómodo que en 5 minutos o lo que sea, llenas la gasolina y te piras. Y no digo que sea malo el tema del tema ecológico, o sea, que sea malo el tema de los coches eléctricos, pero lo que sí sé seguro es que no es ecológico. O sea, sé que pues, ahorran, además te vas a un hiper y puedes cargar gratis, ¿no? O tienes que pagar, no sé si eso cómo funciona. Tienes Sí. que pagar dinero por cargar, por ejemplo, hay gente que carga en los hipers. No. No pagas. Hay muchos de esos que no pagas. Fíjate, o sea, ahí te ahorras una pasta. Claro. O sea, vas ahí por la mañana, cargas, coges el ordenador, trabajas un poco y sales y tienes ahí 50 euros que te has ahorrado, ¿no? No, Está bien para 15. eso. No, 50 50 respecto si lo a- haces con gasolina Sí. o 70, ¿eh? Sí. Hombre, a ver, no digo que no sea interesante, pero es verdad que ecológico no lo es. Eso ahí estoy, ahí lo tengo claro. No por la fabricación, pero bueno, nos estamos de todas formas desviando un poco a Sí. lo que va esto, que es que son un 68% más caros los coches y estaban comentando como que en paralelo el IPC, que es el porcentaje de subida de la vida, había subido no llega ni al 20%, está ahí como 20%. En 10 años, una media del 2, O sea que o más, al final menos del 2. la inflación, o sea, sube más que la inflación más que todo. Por lo tanto, ¿tú qué opinas? A día de hoy habíamos valorado un 68% más un vehículo, ¿eh? O sea, los sueldos no han subido un 68%. Lo cual ha subido mucho más. Los sueldos han subido mucho menos, yo Un creo. 28. En 2014... Habías hablado de un 28, ¿no? Sí, hablaban como que en estos últimos años, creo que eran menos de 10, pero que sí que se había como aumentado un 20 y pico % un poco los salarios en las casas, en las familias. Hay que decir que al final, si tú ganas 1.000 y ahora ganas 1.280 y un coche valía 10.000 y ahora vale 16.800, Mira, yo cuando empecé... estamos hablando de que ha subido muchísimo más, porque tú antes, el que valía 1.000, tú era como, o sea, el que valía 10.000 y el que vale 16.800, o sea, es que ha subido, aparte del 68%, como tu sueldo no ha subido tanto, ha subido mucho más. En 2013, el sueldo medio en España era 26.000 euros. Y hoy en día, 26.000 euros más o menos fue en 2013, 14, 15, 16, 17, 18. No es hasta el 19 que pasó a 27.000 algo. sí, pero en esa época también fue una época de crisis, no había IPC, era un puto desastre. O sea, bueno, Luego, ahora estaban en 30.000. O sea que ha subido un poquito. De 26.000 a 30.000 el salario medio en España no es un 100%. es un 17%, así. Y los coches han subido un 68%. O sea, un 50 Aquí más. está el tema. Ahí está. No en el salario mínimo. Eso es. Que el salario mínimo era una aberración que alguien cobrara 600 o 700 euros. Ahora ya es un sueldo un poquito más normal. Y es verdad que eso es así, pero hay negocios que a lo mejor no pueden ni siquiera pagar eso y tienen que, o sea, es complicado. Pues deberían extinguirse. Claro, 100%. Yo pienso eso. 100%. Al trabajador hay que pagar bien, si no... Es que si no puedes pagar a un trabajador lo que tiene que cobrar, Cierra. hazlo tú solo o a tomar por culo. A no ser que sea algo que, que a nivel de país nos interesa porque a la larga es más beneficioso o ellos hacen sus cálculos si de verdad pensaran en los ciudadanos, y dirían, bueno, pues entonces el Estado sí que tiene que ofrecer este servicio porque lo necesita nuestro país, lo necesitan los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, Correos es deficitario, pierde dinero constantemente. También a saber quién dirige Correos, cuánto mangante hay, cuánta gente no trabaja. Es medio, es que es como privado ya, ¿eh? Es como medio, ya está como, creo que es... Sí, pues palman dinero, ¿eh? No sé, ganan dinero. pero bueno, ya pedirán.
Ya les dará el Estado. Claro, la cosa es Funciona que así. es verdad que hay unos mínimos o hay ciertas cosas que sí que debe alguien hacerlas. Estoy de acuerdo. Incluso viene alguien de otro país y dice, joder, en mi país cobro 100 euros y aquí me dan 700. Pues el tío, la verdad que guay, ¿no? Pero no sé, si no hay gente que quiere trabajar en tu sector por el precio al que tal, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es como las películas españolas, que hay tantas subvenciones para esto lo otro. O sea, literalmente hay películas que ven 4 gatos. Esa peli debería no tener una subvención. ¿Cuánto va a ganar? ¿Qué dinero va a ganar? Hay pelis literalmente que igual han facturado 3.000 euros Sí, de justo taquilla. necesitan hacer la presentación, una vez que la hacen, ya está. O sea, no me jodas, esa peli no debería existir. Bueno, pero eso es harina de otro costal, es abrir otro melón que ya otro día hablaremos de estas cosas porque... Pero bueno, la cuestión está el tema de los coches, que al final hoy en día comprar un coche que ha subido tanto el precio y claro, es una industria encima que el gobierno está, o sea, que el Estado necesita que funcione, ¿no? Porque están todo el rato que compremos coches nuevos, porque hacen promociones, ¿no? Están haciendo, incentivan para que la gente compre los coches nuevos, porque es un mercado, porque es una industria en el país. Bueno, es que hay muchas empresas, está la Ford, Y en está Europa en general. Volkswagen, está Opel, o sea, hay muchas empresas, la SEAT, o sea, en todos los sitios hay empresas que están fabricando coches en España. Pero muchas veces al final, si es deficitario y que, claro, ahora, fijaros, bueno, además, es que hay tantas cosas que contar de este tema, ¿no? Con el tema este ahora de las emisiones, ahora de las ciudades, San Sebastián, que tiene un centro que está al lado de Gros, que es pequeño, que no hay tantos coches, ya hay el tema de las emisiones. Pues todo esto es para qué es. Al final siempre hay que pensar, vas tirando del hilo y al final siempre hay un interés. Alguien tiene que fabricar coches para venderlos, ¿no? Al final están hablando de ecológico, hay que ser ecológico, pero hay que tirar millones y millones de coches antiguos. No, es que hay que renovar el parque. O a lo mejor hay que gastarse un dinerito en que ese parque funcione y sea mucho menos dañino para el medio ambiente, ¿no? Que construir, que fabricar coches, que bueno, es que hay tantas cosas que contar. Yo creo que hay solo un podcast para hablar de todos estos temas, ¿no? Sí. Porque es muy complicado. Pero lo que está claro es que los coches han subido una barbaridad y los sueldos no han subido tanto. Y hoy en día comprarse un coche nuevo es un auténtico lujo, Quique. Es lo que hacíamos cuentas el otro día. Por ejemplo, yo tengo un coche que tiene ya muchos años y que para mí está nuevo y está genial y flipo con él. Y si un día tuviera muchísimo más dinero, no me compraría un coche nuevo de momento porque estoy feliz con mi coche. Pero si piensas, ¿cuánto pagas de un garaje de alquiler o de compra? Cuidado que haces así. Perdón. ¿Cuánto dinero te gastas en un alquiler en San Sebastián? Es que hay plazas de garaje en San Sebastián que valen 70.000 euros. ¿Eh? Una plaza de garaje. Una raya. Imagínate, pues pagas 150, 160 al mes. El coche pagado. Revisiones. La ITV todos los años. 58. ¿No? Las ruedas cada no sé cuánto. Que si el coche te ha salido genial y funciona bien y no tiene más que cambio de filtros y tal, pero al final calcula 200 euros, 200 y pico euros al mes, 250 euros al mes. ¿Cuántos taxis, cuántos autobuses, cuánto andar, que nos vendría muy bien, podremos hacer? Y más en una ciudad como San Sebastián, que tiene 5 kilómetros de largo o 5,5. Quiero decir que es un auténtico lujo tener un coche. A ver, también depende de lo que lo uses. O sea, si claro, vas todos los días a trabajar ahí a un polígono industrial o a unas oficinas en no sé dónde y utilizas mucho el coche, pues bueno. Pero igual hay gente que gasta más dinero en autobús. Pero para la gente como yo, por ejemplo, en mi caso, que no lo uso apenas, es un lujo total. Porque te vas un fin de semana por ahí, te alquilas un coche y te gastas muchísimo menos de 200 euros y no lo haces todos los meses, lo cual ya estás ahorrando. Encima te llevas un coche súper nuevo, que encima no tienes que pagar el seguro. Es que hay muchos gastos en el tema de un coche. O sea, hoy en día tener un coche en España es un lujo. Lo es, sinceramente.
Y bueno, hay un tema más que nos quieres contar porque ya estamos llegando a la hora, ¿eh? Sí, ya estamos casi terminando. Tendrás que ser más breve. Bueno, pues solamente pues ya quería hacer la historia un poco del tema de los perfumes, ¿no? Espera, historias a largo plazo, ¿no? Historias a largo plazo, efectivamente. La sección. La sección de los perfumes. En este caso, el tema del perfume. Que me ha encantado de dónde procede el nombre de perfume. ¿De dónde? Por supuesto, del romano, no de Roma, del latín, de fume. ¿Qué significa? Humo. Ah, hiper. Pues bueno, eso ya, no, pero sobre todo viene de ahí, del fumer. ¿Por qué? Porque fumar es humo, al final es volátil, desaparece, es humo, el perfume. ¿Sabes? Es un lujo que se volatiliza, que no es un lujo consistente. Quiero decir que al final, joder, claro, nuestro canal de Ciar Specialist, curioso lo del humo, me ha gustado mucho, no tenía esa apreciación ni tenía esa historia, me ha claro, gustado. Fumar es ahumar. Ahumar, exacto. Fumo es... Eso es. Humo. Eso es. Fumo lento, que dice nuestro amigo Gabriele. Eso es. En italiano, el humo lento. El fumo lento es... El humo lento. Puros y eso. O sea, fijaros de dónde viene. O sea, al final qué bonito es encontrar de dónde proceden los nombres y, o sea, sí, la etimología. Las cosas, ¿no? Y bueno, y luego, pues el tema del perfume, pues claro, ya desde los griegos, los romanos, pues ellos era como un lujo, o sea, el oler bien, el aroma era súper importante para ellos. Y hay una de las cosas que podíamos adaptar hoy en día, que es el tema del perfume. Inconscientemente ellos, lógicamente, tienen que cómo transportar el perfume. Entonces necesitan un recipiente de la época, cómo hacerlo, y al final pues tienen que hacerlo con alabastro. Claro, al final era un gasto enorme para poder llevar el perfume, era un costo muy, muy alto y estaba hecho para unos pocos. Hoy en día es algo parecido, porque hoy en día el tema del coste del líquido, el líquido, la materia prima, el líquido es un porcentaje que no llega ni mucho menos del 10% de lo que es el gasto que tú desarrollas, el PVP de ese producto en el mercado. O sea, estamos hablando que antiguamente era parecido. Sí, que hay un margen brutal, vamos. Exacto, que sin querer ya le dan esa categoría desde siempre de algo de lujo súper exclusivo por el tema del recipiente, ¿no? Luego los romanos, pues con el tema del vidrio, pues empiezan a hacer botellas que son muchísimo más económicas y que bueno, y encima pueden hacer decoraciones súper guays, hay unas botellas súper bonitas, súper exclusivas, y hace que primero se abarate el precio, del gasto, pero crea una moda de, joder, es que todo esto, fíjate, tantos años, o sea, de la época de los romanos, incluso antes de Cristo, a hoy en día, y se sigue trabajando en el perfume de la misma forma. ¿Qué te parece? Sí, sí. Es increíble, ¿eh? Y bueno, pues al final encuentran, pues eso, las bases, pues al final son maceraciones, prensados. Lógicamente, Flores, había uno que decía que si no había 1000 pétalos de rosa no se podía hacer un perfume. Son cosas que se hacían en la época, pero al final son los prensados, pues juegan con todos los aromas de flores, de maderas, de mirra, lógicamente, pues la mirra, el incienso, o sea, trabajan todo ese tipo de cosas y luego al principio, hasta el siglo XIV no surge el alcohol, entonces en esa época utilizan aceites de oliva, de lino, grasas, o sea, para poder de alguna manera sujetar y marcar bien ese perfume y que sea más duradero, ¿no? Pero, joder, me encantan las historias, la verdad es que me ha gustado mucho esta historia del mundo de... Y hoy en día, pues eso, yo trasladándolo pues hoy en día algo de negocio interesante, pues ellos ya lo hicieron inconscientemente con esas vasijas de alabastro que tenían que hacerlo, meterlo en algún sitio y era un sobrecoste y a la vez era súper elegante y súper exclusivo, pues un poco lo mismo pues cuando tú en tu negocio o estás creando un negocio con un producto X, no es tan importante crear el producto y ya está. O sea,
hay que darle muchísimo valor, muchísima importancia a ese recipiente, a esa caja, El aura, ¿no? el aura de lo que es que cuando luego el cliente abre el packaging ese, que abre toda esa caja. Ahora imagínate, vas a un sitio que hace cosas artesanas súper guays y te lo da con un papel de burbujas y ya está, te lo llevas. Qué bien, ¿no? Qué bonito, un artesano ha hecho una cosa que te ha gustado, una decoración, una figura y ya está. Pero... Y vale 20 euros. Exacto. O bueno, a lo mejor vale más porque esas cosas son... Pero tú imagínate que lo pones en una caja negra, que abres, esa caja tiene cosas y además tiene un detalle de aroma que le da un perfume suave. Uf, abres y dices, ostras, ¿cuánto vale? 200. Eso es. Y es la misma pieza. Efectivamente. Es importante cómo vestimos nuestros productos, cómo decoramos. Y, joder, pues aquí tenemos el perfume que hoy en día las grandes multinacionales, o sea, es que el 50% de lo que se factura es su margen. Todo lo demás, el porcentaje mayor es publicidad y marketing, la decoración, el tarro, la distribución, La logística. Pero... Las materias primas es de lo que menos cuesta. Y estamos hablando de que hay el ámbar gris, ¿no? Que vale no sé cuántos miles. 10.000 euros el kilo. El kilo, pero claro, ¿cuántos litros pueden hacer con esa pequeña esencia? Porque lógicamente va a ser una pequeña esencia. Al final es verdad que cuesta más a la hora de hacer el perfume, cuesta muchísimo. ¿Cuánto dinero nos costaría, Quique, que nos hiciera un buen perfumista, un buen profesional de eso? Pues estamos hablando de 50.000 a medio millón. Hacerte una fórmula, un super top de perfumes, ¿no? Sí, habíamos estado viendo un poquito datos y decían eso, que lo que llaman una nariz, o sea, una persona está muy experta para que te haga una mezcla, puede estar entre 50.000 euros y medio millón de euros. O de dólares, ponía en este caso. Bueno, sí. Y luego hablaba eso un poco de ciertas materias como el ámbar gris, $10.000, la rosa de Damasco $5.000 el kilo, que hay ciertas cosas, ¿no? Y luego la producción por litro, aquí ponía como de entre 200 y 2.000 también un poco dependiendo de qué costes. Pero bueno, esto parece mucho, luego sacan bastante producto y se reduce los márgenes. Pero bueno, también entiendo que habrá gente que vaya directamente y haya una especie de biblioteca de olores y diga, quiero hacer una marca de perfumes, pues y ya está. Y te dan de ese litro a la botella que tú elijas y creas tu perfume, ¿no? Exacto, pero bueno, si quieres hacer top, si al final, pues como esas grandes... Claro, si eres Dior y quieres hacer algo como muy novedoso y romper los moldes, ¿no? Pues te toca. Te gastas $500.000 en la persona y te gastas 2 millones o 3 o 5 o 10 o 20 o 30 en la promoción. No sé cuánto margen de negocio tienen las perfumerías, porque hoy en día las perfumerías, joder, has visto, hay algunas perfumerías que están pagando 20.000 euros al mes por locales, sí, súper grandes, son solo perfumerías y tienes a lo mejor 4 personas que están atendiendo la tienda, abren un montón de horas y al final... No creo que ganen un 20% en cada botella, porque es... ¿Sabes lo que pasa con las perfumerías? Que es de los locales o de los negocios, por no decir casi el que más necesita un lugar físico, donde tú vas y hueles el perfume. Entonces, tienen mucha compra física y mucha compra de mucho movimiento y mucho volumen de stock. Pero además yo pienso que deben tener un margen buenísimo, porque si no tiene un gran margen... Aparte, las grandes, pues Druni, Eso es, Douglas, sí, estas marcas hacen compras muy grandes, entonces tendrán muchos mejores precios. Analizando el mercado, yo pienso que las perfumerías tienen que tener buen margen. Claro que porque si no podrían pagar todo lo que hacen. Y también hay perfumerías que tienen que te dan sus propias marcas y que tienen un margen de la leche. No, digo, hay perfumerías que tienen un precio mega barato, que esa es como su diferenciación. Entonces, y ves, este perfume vale 80 y pico y lo tienen a 60 y pico o a 50 y algo. Quiero decir, eso también es parte del... Bueno, en definitiva, negocio. Hay que aprender del perfume para manejar y llevar nuestros productos, Quique, a la altura que se merecen, a darle ese toque de distinción.
te resumen también es comprar barato, vender caro. Totalmente. Pero si encima lo decoramos, tenemos más... O sea, Claro que sí. tenemos más permiso, ¿no? De alguna manera. Hay que crear esa experiencia para la gente. Así que os dejamos aquí. Espero que os haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima. Oye, espero que disfrutes de este libro. Lo leeré, por supuesto. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.